Continuando nuestro recorrido por el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo encontramos las leyes sobre la guerra. Este libro de Deuteronomio es un libro muy práctico. Se refiere a la vida según la vivimos hoy en día. Esta es la ley que fue dada a Israel, pero hay aquí ciertos principios fundamentales, los cuales contribuirían a la felicidad y al bienestar del género humano si fueran incorporados en nuestro vivir hoy en día. El problema hoy es que tenemos una sociedad integrada por personas que desconocen la Biblia. En la gran mayoría de nuestros países, por no decir que en todos ellos, los legisladores del día de hoy no saben nada en cuanto a la palabra de Dios. Los errores crasos que hacen en sus planes de acción y en su política son suficientes como para causarnos lágrimas y gemidos, acaso no alaridos de dolor. Estos hombres se hallan lejos de Dios y no le siguen de ninguna manera. Este libro de Deuteronomio aborda problemas que los dirigentes políticos se han esforzado por analizar y resolver a su propia manera. Han luchado con estos problemas por muchos años. Algunos países han tenido dificultad en reclutar a los jóvenes para el servicio militar. Es que los jóvenes tienen dificultad en saber las condiciones en que un hombre debe servir a su patria o no servirla. Israel tenía estos mismos problemas. Dios dio ciertos reglamentos muy fundamentales que excusarían a un hombre de ir a la guerra. Francamente, amigo oyente, creemos que si nuestros gobiernos prestaran más atención a la ley de Dios, no tendríamos que afrontar las dificultades que afrontamos. Veamos pues las leyes sobre la guerra. Leamos el primer versículo de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Aquí hay algo que era de mucha importancia para Israel, y creemos que es importante para nosotros hoy en día. Usted quizás ha visto esos pequeños letreros que proclaman, amor sí, guerra no. Ahora eso parece un buen lema, pero como tantos otros lemas, no tiene sentido. Debido a que vivimos en un mundo pecaminoso, donde el corazón del hombre es perverso, hay tiempos cuando es necesario hacer la guerra. Hay tiempos cuando necesitamos protegernos. Hay guerras en las cuales Dios está a favor de un lado. Napoleón dijo que Dios estaba a favor del lado que tenía los batallones más grandes. Pero Napoleón descubrió que eso no es verdad porque él mismo ganó algunas batallas cuando no tenía el batallón más grande. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 20. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esto es algo que tiene mucha importancia, amigo oyente. Dios les mandó que hicieran guerra contra estas naciones y les prometió estar con ellos. Ahora leamos el versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la estrene. Ahora Dios da 4 condiciones bajo las cuales un hombre estaría exento de salir a la batalla. Si un hombre había construido una casa nueva y todavía no había tenido la oportunidad de vivir en ella, no tenía que subir a la batalla. ¿Por qué? Porque su corazón estaría en aquella casa nueva. Había puesto su corazón y su afecto en ella. Quería vivir en esa casa nueva y debía tener la oportunidad de vivir en ella. Ahora leamos el versículo 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la disfrute. Los israelitas eran labradores, y la plantación de una viña era el trabajo u ocupación de este hombre. Acababa de sembrar un viñedo. No había tenido la oportunidad de comer todavía ni una uva de su viña, y por tanto no tiene que ir a la batalla. Su corazón está puesto allí en ese viñedo. Su interés está allí. Puede entonces quedarse hasta cuando coma de él, hasta que se establezca como labrador. De otro modo, corre el riesgo de ser muerto en la batalla y otro segaría el fruto de su labor. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Ahora el versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome.
Aquí tenemos a un joven que está comprometido para casarse con una señorita y le reclutan. Ahora, pero no tiene que ir a la batalla. Está enamorado de esa señorita y quiere casarse con ella. Déjenle pues quedarse en casa y déjenle casarse con la joven. Allí es donde está su corazón y él no tiene que salir a la guerra. Ahora el versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Podría haber un hombre el cual admitiera con toda franqueza que es cobarde. Tiene miedo de luchar y no quiere luchar, quiere quedarse en casa. Vemos pues aquí 4 motivos buenos por los cuales un hombre quedaba exento de ir a la guerra. Quizás los primeros motivos no hubieran hecho que me quedara en casa, pero este último motivo sí habría hecho que me quedara en casa. Si un hombre tiene miedo, si es medroso, no debe salir a la guerra. Creo que yo por miedo me habría quedado en casa. Esta ley se aplicó al ejército de Gedeón. Gedeón empezó con algunos cuantos hombres, realmente había unos 1000, y terminó con 300 hombres. Ahora, ¿cómo fueron apartados? Llegaron a las aguas y algunos de los hombres se doblaron sobre sus rodillas para beber. Había otros que lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, y estaban listos para luchar. Estaban muy ansiosos de matar al enemigo y terminar su trabajo. Querían proteger y salvar a la nación. Por tanto, ellos fueron los que salieron a la batalla y los otros fueron enviados a sus casas. Usted se habrá enterado por las noticias del caso de un sinnúmero de jóvenes que no quieren prestar el servicio militar obligatorio y en señal de protesta queman sus tarjetas de reclutamiento. Bueno, simpatizamos hasta cierto punto con muchos de estos jóvenes, pero en lugar de tratar de culpar al gobierno y a todos los demás, debieran simplemente confesar que tienen miedo de ir a luchar. Ese es un buen motivo. Eso sí me habría eximido a mí de ir a la batalla, de eso estoy seguro. Dios dice aquí que Él quiere que su pueblo sepa 2 cosas antes de que entren en la guerra. En primer lugar, deben saber que Dios está con ellos y que va con ellos. En segundo lugar, deben ser entusiastas en cuanto a la guerra. Hay un tiempo cuando uno debe luchar por su patria, y hay un lugar para la bandera y para el patriotismo. Siempre vemos que Dios es muy sabio. Y aquí tenía un plan maravilloso para su pueblo, aún en tiempo de guerra. Leamos ahora los versículos 10 hasta el 12 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere, paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo, y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Aquí se da otro gran principio. Dios dice que se pelea para ganar. El enemigo debe ser destruido. Este es el fin de la guerra. Si ganar no es el fin o el propósito, no hay entonces motivo para que una nación vaya a la guerra. Yo amo a mi patria y amo a mi nación, y cuánto deseo que la nación se encamine por los caminos y los principios dados por Dios. Dios sigue diciéndoles que los hombres debían ser muertos, pero que las mujeres, los niños y los ganados podían ser llevados como botín y ellos podían comer de ese botín. Ahora leamos los versículos 15 hasta el 18 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios es bastante explícito en estas instrucciones. Él les dice que podían llevarse como botín las mujeres, los niños y los ganados en las ciudades que estuvieran lejos de ellos. Pero las ciudades de los pueblos que él menciona en el versículo 17 no debían dejar a ninguna persona con vida, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Todos debían ser muertos. Y la razón que el Señor da es la que está aquí en el versículo 18, para que no aprendieran los israelitas las abominaciones que esos pueblos habían hecho para sus dioses y pecaran entonces contra Dios. Es decir, que Dios les está protegiendo de una contaminación espiritual. Dios dio aquí algunos principios muy buenos,
y tememos que nos hayamos apartado muy lejos de ellos en nuestros días. Ahora los versículos 19 y 20 se explican por sí mismos. Así es que vamos solamente a leerlos. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Y así termina nuestro estudio del capítulo 20 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo 21 encontramos las leyes que regularizan el asesinato, el matrimonio y los hijos delincuentes. Todavía estamos en la sección tocante a los reglamentos religiosos y nacionales, la cual se extiende desde el capítulo 8 hasta el 21. Encontramos que hay leyes interesantes y extraordinarias que dictaminan sobre muchos aspectos diferentes de la vida de Israel. Veamos pues en primer lugar las leyes en cuanto al asesinato. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán, y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad, más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Si un hombre hubiera sido asesinado y encontraran su cuerpo, debían medir para hallar la ciudad más cercana al muerto. Esa ciudad se hacía responsable del hombre que había sido asesinado. Ahora es posible que no hubiera sido muerto en esa ciudad, pero aún así la ciudad se hacía responsable. Veamos ahora los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad, más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Hay una verdad fundamental que se nos enseña en este proceder. Cuando un crimen tiene lugar en una ciudad, los habitantes de esa ciudad tienen cierta responsabilidad. Creemos que al fin, los ciudadanos interesados en proteger la propiedad y el orden en nuestras ciudades hoy en día, reclamarán una ley semejante. Reclamarán que la ley sea ejecutada para acabar con los crímenes que suceden. Dios hace responsable a una comunidad. Aun si el asesinato no fuera cometido en la ciudad todavía era responsable. Los ancianos de esa ciudad debían venir y pedir perdón por la ciudad, y se les concedería el perdón. Dios así lo dispuso para que no se pudiera rehuir la responsabilidad en Israel. Nos preguntamos si hay alguna parte en nuestros países donde piensen en pedir perdón a Dios por los muchos crímenes y por las muchas cosas que suceden. Es una cosa decir que la situación es terrible, que las cosas andan mal. Pero es otra cosa llegar a Dios para pedirle perdón por la nación. Dios, perdónanos hoy día nuestros pecados. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Cristo fue muerto fuera de la ciudad? Así fue, y fue su muerte la que pudo salvar a sus asesinos. Creemos que el centurión romano, el que estaba encargado de su muerte, es uno de los hombres que fue salvo. Ahora los versículos 10 hasta el 17 dan leyes que gobiernan el matrimonio con una esposa cautiva, y leyes que dictaminan los derechos del primogénito en el caso de un hombre que tiene 2 esposas y ama a una y aborrece a la otra. Veamos ahora las leyes concernientes a los hijos delincuentes. Leamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Tenemos aquí una ley tocante al hijo pródigo. Esto es lo que debía haber acontecido cuando el hijo pródigo regresó a casa. Podemos comprender entonces cuánto escandalizó nuestro Señor a la multitud que le escuchaba cuando les dijo la parábola del hijo pródigo. La multitud creía que el muchacho sería apedreado. Imagínese su sorpresa cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre salió para recibir al muchacho. Ellos estaban esperando que el muchacho recibiera lo que justamente merecía. A este muchacho le correspondía la deshonra, merecía morir. ¿Pero qué hace el Padre? Abraza al hijo y dice, Mi hijo se había perdido y es hallado. Amigo oyente, yo me alegro de que no nos hallemos hoy bajo la ley. Si hubiéramos venido a Dios buscando justicia bajo la ley, habríamos sido muertos a pedradas como cualquier hijo delincuente. Pero hubo misericordia para nosotros. Cuán maravilloso y misericordioso es Dios al aceptarnos y recibirnos cuando nos acercamos a Él. Bien, leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Un criminal que fuese ejecutado colgándole en un madero, es decir, crucificándole, no debía dejarse en el madero toda la noche. Esto era porque todos los colgados en madero son maldecidos por Dios. Ahora nos parece extraña esta ley que se menciona aquí. La forma de pena capital que era usada en Israel era la lapidación. Al parecer, los israelitas no usaban la crucifixión como forma de pena capital. Lo que esto significa entonces es que mataban a pedradas a una persona y luego la colgaban en un madero. Dice aquel versículo 22, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero. Sería pues colgado en un madero si fuera criminal de los peores. Esto pondría su cuerpo en exhibición para que se viera que había muerto por un crimen terrible y para que sirviera de escarmiento a los demás. El cuerpo era quitado del madero al anochecer y debía ser enterrado. Ahora el motivo para esto era que había una maldición sobre el que fuera colgado en un madero. Creemos que ni Moisés ni los hijos de Israel se dieron cuenta del significado completo de esta ley. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, habla en cuanto a esta declaración de la ley y se la aplica a Cristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En los tiempos de nuestro Señor, Él fue entregado en manos de los romanos para la ejecución. Ellos gobernaban en Palestina, y por tanto la pena de muerte sólo podía ser ejecutada en Roma. Nuestro Señor fue crucificado sobre una cruz romana. Roma entregó la decisión de crucificarle, y Él fue puesto en un madero. Ahora Pablo vuelve a eso y dice que cuando Cristo colgaba allí en el madero, tomó nuestros pecados y fue maldecido de Dios en aquella condición. Llegó a ser maldición por nosotros porque nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición del pecado, nos redimió de la pena del pecado y ha comprado nuestro perdón. ¿Por qué? Porque fue hecho maldición por nosotros. Se hacen hasta molestos los que disputan en cuanto a si los romanos o los judíos son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Amigo oyente, usted y yo fuimos culpables de su muerte. Colgaba allí por nosotros, tomaba la maldición de la ley por nosotros para que fuéramos redimidos de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley una vez y para siempre. Dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ha notado usted cuántas veces se cita el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento? Permítanos pausar aquí para decir lo siguiente. Es por eso que enseñamos toda la Biblia,
todos los 66 libros. Si Dios hubiera querido que tan solo conociéramos el Sermón del Monte, nos habría dado solamente el Sermón del Monte. Si hubiera querido que tan solo conociéramos Juan 3:16, pues no nos habría dado los demás versículos. O si hubiera querido que aprendiéramos solamente unos pocos capítulos favoritos, como el capítulo 14 de San Juan o el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, pues habría limitado su revelación para nosotros a aquellos pocos capítulos. Amigo oyente, sucede que nos dio 66 libros, y la verdad es que cada uno de ellos es importante. Un libro como el de Deuteronomio es muy importante. Sería difícil entender gran parte del Nuevo Testamento sin tener un entendimiento del libro de Deuteronomio. Es por eso que pasamos tiempo en su estudio. Hay lecciones espirituales tan grandes aquí y nos regocijamos de la reacción y la aceptación que tantos de nuestros oyentes le están dando. Bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 21 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 22. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Deuteronomio y llegamos al capítulo 22. En este capítulo encontramos leyes misceláneas con respecto a las relaciones entre hermanos, a los vestidos, a los códigos de construcción, la agricultura y el matrimonio. Llegamos ahora a otra división del libro de Deuteronomio. Este libro da una repetición de la ley desde los capítulos 5 hasta el 26. En primer lugar, tenemos la repetición e interpretación de los 10 mandamientos en los capítulos 5 al 7. Luego encontramos los reglamentos religiosos y nacionales, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 21. Y ahora llegamos a los reglamentos en cuanto a las relaciones domésticas y personales, los cuales se encuentran en el capítulo 22 hasta el capítulo 26. Dios dio muchas leyes a esta nación. Llegamos ahora a los reglamentos que son muy prácticos y que tienen que ver con las relaciones domésticas y personales. Leamos pues en primer lugar las relaciones entre hermanos. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 22 de Deuteronomio. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. En nuestros tiempos hemos oído muchísimo en cuanto a la política del buen vecino. Dios tenía su política del buen vecino para su pueblo en aquel entonces. Quizá usted recuerde que durante la administración del presidente Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos, él salió con la política del buen vecino. Y todos los eruditos y reporteros la aplaudieron y dijeron que esto era algo nuevecito. Aclamaron a Roosevelt como si fuera un tipo de Mesías y creían que había salido con algo maravilloso. Amigo oyente, permítanos decirle que la política del buen vecino es tan antigua como Moisés mismo y mucho mayor que Moisés. Data del mismo trono de Dios en la eternidad. Él es quien dice que debemos adoptar la política del buen vecino. Esto debe ser demostrado en nuestro diario vivir. Continuemos ahora con el versículo 4. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No debían asumir una actitud de indiferencia hacia el vecino, ni debían pasar como si el problema del vecino no les importara nada. Deberían extender su ayuda al vecino. Ahora veamos algunas leyes relacionadas con los vestidos. Continuemos con el versículo 5 de este capítulo 22 de Deuteronomio. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Alguien dirá que eso no se aplica a nosotros hoy en día porque no estamos bajo la ley. Eso es verdad. Sin embargo, todas estas leyes que estamos estudiando nos dan ciertos principios en los cuales hacemos muy bien en fijarnos. Creemos que todavía es verdad hoy en día que una mujer se ve mucho mejor vestida como una mujer, y que un hombre se ve mejor vestido como lo que es, como hombre. Dios nos creó varón y hembra. Y Dios está diciendo aquí que un hombre debe parecerse a un hombre y que una mujer debe parecerse a una mujer. Tenemos muchas dificultades hoy en día porque los sexos tratan de parecerse y tratan de portarse igualmente.
Creemos que al sexo femenino le cuesta carísimo eso. Demandan la igualdad de derechos, y creemos que han tenido más que su igualdad de derechos. A los hombres les gusta tratar a las mujeres como mujeres, y eso quiere decir que a los hombres les gusta exaltarlas. Creemos personalmente que las mujeres pierden realmente al demandar igualdad de derechos. Veamos ahora algunas leyes relacionadas con la protección de las aves. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 22 de Deuteronomio. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Dios tiene interés en las aves. Recuerde que el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 29, que ni aun un solo pajarillo cae a tierra sin que el Padre lo sepa. En realidad, el lenguaje allí en esa porción de la Escritura tiene el sentido de que un pajarillo siempre cae en el seno del Padre. Simplemente un pajarillo. Sin embargo, el Padre tiene interés en él. Y el Señor continúa diciendo en Mateo 10:31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¡Cuán maravilloso es eso! Si el Padre tiene interés en un pajarillo, amigo oyente, también tiene interés en usted, y conoce todo lo concerniente a usted. Consideremos ahora lo que pudiéramos llamar el código de construcción. Leamos el versículo 8 de este capítulo 22 de Deuteronomio. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Es necesario entender que el techo de la casa en aquel entonces en Israel era como el porche que da a la calle. Era el lugar donde la familia salía para sentarse al fresco de la noche. Ahora Dios dice que el techo debe ser protegido. Debía haber una baranda alrededor de la azotea para que los pequeñitos no se cayeran y para que las personas no cayeran del techo en la oscuridad. ¿Sabe usted, amigo oyente, que es solamente en estos últimos años que tenemos códigos de construcción para proteger a las personas? Dios no es tan anticuado como muchos creen que es. Dios tiene interés en la manera en que los hombres construyen su casa. Sí, tiene interés en eso. Quiere que su casa sea dedicada a Él y quiere que esa casa sea un lugar seguro. Ahora, aquí hay otro pensamiento. ¿Tiene usted, amigo oyente, una baranda alrededor de su casa? ¿Protege usted a sus niños de las cosas de este mundo? ¿Cuántos padres dejan que sus hijos salgan sin saber a dónde van? ¿Cuántos hijos han salido para vivir en malas compañías que corrompen sus buenas costumbres? Todavía hoy en día, amigo oyente, necesitamos tener esas barandas alrededor de nuestras casas. Veamos ahora la siembra de la semilla. Leamos el versículo 9 de este capítulo 22 de Deuteronomio. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Como usted ve, amigo oyente, las semillas no debían ser mezcladas. Y Dios sigue dando más leyes en cuanto a la mezcla de las cosas. Veamos el versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Ahora esto parece algo chistoso lo que el Señor dice aquí, pero la verdad es que así ocurre en Israel aún hoy en día. Usted puede ver un árabe en el campo arando con un buey y con un asno juntamente. Pues bien, Dios dice que Israel no debe arar de esa manera. Quizá alguien diga, bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Amigo oyente, un buey es un buey, y un asno es un asno, y no van juntos, no caminan juntos ni trabajan juntos, no son semejantes y no deben ser juntados. ¿Habrá notado usted que al Señor no le gustaba ninguna mezcolanza? Lo mismo ocurre en el matrimonio. Dios no quiere ninguna mezcolanza entre los salvados y los inconversos. Desgraciadamente hemos visto muchísimos matrimonios donde se ha juntado un buey con un asno. Eso es lo que ocurre. Ahora leamos el versículo 11 de este capítulo 22. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Sabe usted lo que ocurre con una combinación como esa? Cuando la lave, la lana se encogerá, pero el lino no se encogerá. Resulta entonces en un verdadero problema. Ahora el versículo 12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu mano con que te cubras. Esos flecos eran generalmente de color azul. Había un color azul en el vestido del sumo sacerdote. El fleco quedaba al borde del vestido donde tocaba la tierra. El azul celestial debía tocar la tierra.
Hay una lección en esto para el Hijo de Dios. Dios amonesta en cuanto a las mezcolanzas. El Hijo de Dios no puede mezclarse con el mundo. Hay algunos cristianos que se juntan con los del mundo con el pretexto de poder alcanzarlos. Pero amigo oyente, tenga cuidado. Esa no es la manera de alcanzarlos. Si usted oye decir que alguien ha sido alcanzado porque un cristiano se ha juntado con los del mundo, por favor avíseme. La semilla no debía ser mezclada. El buey y el asno no debían trabajar juntos. La lana y el lino no debían combinarse en una prenda de vestir. Y de la misma manera, amigo oyente, el cristiano no debe juntarse con el mundo. Consideremos ahora algunas leyes relacionadas con el matrimonio. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 22 de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Tenemos aquí una ley para proteger a la esposa inocente, y debía evitar que una esposa fuera acusada falsamente. Esta ley protegía a una esposa de un esposo infiel, impío y aborrecible. Dios había hecho un arreglo para proteger a una esposa bajo tales circunstancias. Y vea usted lo que ocurría al esposo que había levantado esa falsa acusación. Veamos los versículos 18 y 19. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Ahora, ¿qué ocurría si la acusación era cierta? Bueno, continuemos leyendo los versículos 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si la mujer era culpable, debía ser muerta a pedradas. Hoy en día los hombres hablan en cuanto a la nueva moralidad y creen que es un gran paso adelante. Pero Dios dio una norma de moralidad a su pueblo Israel. Y la moralidad dada por Dios siempre ha servido de bendición a cualquier nación. Cualquier nación que haya violado la ley de Dios en cuanto a la moralidad, ha caído. Y cuando pensamos en esto y pensamos también en la condición de nuestros países, realmente nos dan ganas de llorar. Bajo la ley de Dios para Israel, una persona culpable de adulterio era ejecutada a pedradas, fuera hombre o mujer. Si hiciéramos esto en nuestros países, amigo oyente, quizá no habría dónde construir las carreteras. Habría tantos rimeros de piedras por todos lados que, bueno, sería imposible abrir carreteras. El resto de este capítulo continúa tratando de este mismo tema. Y es que, amigo oyente, Dios honra el matrimonio, y Dios honra la pureza sexual. El adulterio en Israel debía ser castigado con la muerte por lapidación. Y bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 23. Y el tema central de este capítulo es el mundo, la carne y el diablo. Vivimos en un tiempo cuando los hombres hablan con mucha franqueza. El hecho es que a veces el lenguaje se hace vulgar. Hay algunos pasajes que no leemos por radio al público. Sin embargo, en estos pasajes hay algunas grandes lecciones espirituales que no debemos perder. Hemos intitulado este capítulo El mundo, la carne y el diablo. Creemos que lidiamos diariamente y en realidad a cada hora y cada momento con estos tres enemigos. Veamos el primer versículo de este capítulo 23 de Deuteronomio. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Esta es una ley muy rara, ¿no le parece? ¿Qué es lo que Dios trata de enseñar aquí? Esto correspondería al ascetismo y Dios lo condena. Durante la Edad Media, los hombres vieron la depravación en Europa, en Asia y en África del Norte, y se apartaron de las cosas del mundo y se hicieron ascetas. Ingresaron en monasterios para apartarse del mundo. Y esto es un extremo contra el cual Dios amonesta. Es posible encontrar el mismo tipo de legalismo hoy en día en el protestantismo. Hay personas que creen que viven la vida separada, se niegan muchas cosas, sin embargo, no hemos hallado que estas personas sean alegres. El hecho es que algunas de ellas son muy peligrosas.
se portan de una manera muy piadosa y parecen estar escandalizadas cuando alguna cosa que es mundana se menciona delante de ellas. Pero hemos descubierto que estas mismas personas pueden ser las más chismosas. A veces no son honradas en sus tratos de negocio. Hemos hallado que los que parecen ser los más apartados son los más falsos. Y Dios amonesta contra el ascetismo. Tal individuo no entrará en la congregación del Señor, dice aquí. Veamos ahora el versículo 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Dios hace uso aquí de un lenguaje franco. Un hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación del Señor. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros en el día de hoy? Significa que usted, amigo oyente, tiene que ser renacido para llegar a ser un hijo de Dios. Hay muchos hoy en día que dicen que son hijos del rey, pero en realidad no son hijos del rey, son ilegítimos. Uno puede ser religioso sin ser renacido. Y tal individuo no es un hijo de Dios de ninguna manera. Y Dios lo expresa con toda claridad. Nicodemo, por ejemplo, era fariseo, un hombre muy religioso, un líder espiritual del pueblo, alguien que llevaba sus filacterias. Sin embargo, ese hombre era ilegítimo. Y nuestro Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Nuestro Señor le interrumpió de una manera casi descortés para decirle allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Un pastor dijo en cierta ocasión, hay muchos paganos hoy en día que son bautizados. Son pecadores con destino al infierno y creen que porque han sido bautizados son hijos de Dios. Dios dice que el hijo ilegítimo no entrará en la congregación. Dios no tiene ningún hijo ilegítimo. Todos sus hijos son legítimos porque han sido renacidos. Y permítanos, amigo oyente, hacerle esta pregunta. ¿Ha sido renacido usted? ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador personal? El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cumple usted, amigo oyente, los requisitos para ser hijo legítimo de Dios? No importa las muchas ceremonias que haya cumplido, ni las muchas iglesias a las cuales ustedes haya asistido, ni cuán religioso sea usted. A menos que usted sea hijo del rey, usted es ilegítimo. Continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 23 de Deuteronomio. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Los arqueólogos han descubierto que los amonitas y los moabitas eran los peores paganos. Han descubierto muchas de sus imágenes a Baal. Y esto habla de la religión falsa. La falsa religión no debe entrar en la congregación del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que uno reconozca la religión falsa? El Señor dice allá en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. La evidencia era que no quisieron dar a Israel ni pan ni agua, y contrataron a Balaam para maldecir a Israel. Continuemos ahora con los versículos 5 y 6 de este capítulo 23 de Deuteronomio. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Nos damos cuenta que esto parece ser algo terriblemente duro, pero esta es una amonestación terrible contra cualquier enlace con las falsas religiones. La religión falsa es satánica en origen, y el diablo no debe entrar en la congregación del Señor. Es la falsa religión la que ha condenado a la pena eterna a este mundo, más que cualquier otra cosa. Es posible que una iglesia muy bella, con una torre alta y con música dulce al oído, sea la misma casa de Satanás. Debemos estar pues alertas contra la religión falsa. La religión falsa no tiene lugar en la congregación del Señor. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 23 de Deuteronomio. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Vimos en el libro de Génesis que Edom representa la carne.
Edom es Esaú, y Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. Ahora debían aborrecer a los amonitas y a los moabitas, pero no a los edomitas, es decir, la carne. Usted y yo, amigo oyente, tenemos una vieja naturaleza, la carne. Bien podemos aborrecer la carne, tratar de pisarla, tratar de castigarla, pero nada de eso sirve para bien. No debemos aborrecer la carne ni debemos mutilarla. Por otra parte, esa vieja naturaleza no debe controlarnos y no debemos de ceder a la carne. La carne sigue en rebelión contra Dios, sin embargo, es una parte de nosotros y el aborrecerla no sirve de nada. Ahora no debían aborrecer a un egipcio. Egipto siempre representa el mundo. Habían sido forasteros en la tierra de Egipto. Y nosotros, amigo oyente, somos forasteros, somos peregrinos en este mundo. Es verdad que no debemos amar al mundo, pero tampoco debemos aborrecer al mundo. Los puritanos eran extremistas. Trataban de negar todo lo que hay en el mundo. El mundo todavía es nuestro hogar aquí, aunque simplemente pasamos por él. Si nos fuera posible recordar siempre que somos peregrinos aquí en el mundo, tendríamos al mundo en su debida perspectiva. Permítanos decir, amigo oyente, que a los hijos de Israel nunca se les mandó a plantar flores en el desierto. Fueron llamados a pasar por él. Ese es nuestro llamamiento hoy en día. Tenemos que pasar por este mundo, pero no se nos manda a asociarnos con movimientos que tengan como fin poner en orden al mundo. Tampoco debemos avenirnos con el mundo. Lo que debemos hacer es darle al mundo la palabra de Dios. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en este programa a través de la Biblia. De modo que, como usted ve, amigo oyente, en cierta forma, este capítulo trata de nuestra relación con el diablo, quien motiva a las religiones falsas, y trata también de nuestra relación con la carne y con el mundo. Y el cristiano no puede avenirse con ninguno de los tres. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido, así es que tenemos que detenernos por hoy. En nuestro próximo programa continuaremos estudiando este capítulo 23 de Deuteronomio y veremos algunos reglamentos varios.